Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí ya un día más y este día es muy especial porque vamos al texto del libro de Romanos. A esta altura espero que cada uno de ustedes tenga su libro en la mano y si no es así, espero que nos avise para ver qué tema puede haber que no le haya llegado su libro. Pero lo ideal es que cada uno ya tenga su libro en la mano porque vamos a trabajar directamente en el libro y vamos inmediatamente a ver este texto, ¿ya? Este es el estudio del libro de Romanos, en este Biblia fácil que reúne a más de 240 personas miembros de este grupo para que tienen el objetivo, ¿cierto?, de aprender un poco más profundo acerca de la palabra de Dios. La idea de esta transmisión es que la Biblia se haga fácil para aquellas personas que normalmente no tienen la posibilidad de tener una explicación clara acerca de la Biblia. Y estamos específicamente en el libro de Romanos, que significa Dios defiende su justicia. Es un método inductivo de la Biblia en el cual ustedes van a trabajar en su libro y yo les voy a apoyar desde acá con algunos comentarios. Esta es la epístola de Pablo a los Romanos. Ese es el libro que ustedes tienen que tener en su mano. Y vamos inmediatamente. Espero que también lean con calma las palabras previas, la introducción y llegamos a la semana 1 con la introducción de la semana 1. Aquí, como resumen, vamos a ver que en este capítulo que vamos a estudiar hoy día, vamos a ver, en primer lugar, que Dios tiene un propósito, ¿ya? Que Dios tiene eh, un propósito práctico, ¿ya? Digamos, conseguir el apoyo de la iglesia, digamos, el apóstol Pablo tiene un propósito práctico, conseguir el apoyo de la iglesia en Roma para su misión a España. Sin embargo, no cabe duda que hay otros intereses importantes en la mente del apóstol San Pablo. Es decir, hay acá un interés que es que Roma le ayude, la iglesia de Roma le ayude a Pablo eh, cuando pase por ahí hacia España. Pero vemos en segundo lugar que hay un propósito también pastoral. Eh, Sabemos ya que Pablo no fundó la iglesia de Roma, no era el pastor de la iglesia de Roma, pero sí se descubre que él tenía una preocupación pastoral hacia la comunidad cristiana de Roma. Recordemos que Aquiles y Priscila, que eran dos, era un matrimonio, eran colaboradores de Pablo y le habían informado mucho acerca del estado de la iglesia en Roma, ¿ya? Y por ende Pablo estaba interesado en dejar en claro un evangelio de alcance mundial para toda persona y no exclusivo para los judíos. Entonces, con esto el apóstol San Pablo comienza a considerar en este texto de los Romanos la palabra justificación, que sería la palabra central de este libro de Romanos. Y en tercer lugar, el propósito de aspecto doctrinal. No menos importante, Pablo quiere dejar en claro que el hombre no puede justificarse ante Dios. Y esto espero que en estas lecciones también nosotros lo tengamos claro. Ni tú ni yo podemos, por todo lo que hagamos, llegar a justificarnos. Recuerda que el pecado y la injusticia en nosotros son como las manchas del tigre. Ningún tigre puede quitarse las manchas por sí mismo y nosotros no podemos quitarnos las manchas del pecado por nuestro propio esfuerzo. Por mucho que nos esforcemos, ninguna obra va a alcanzar para estar al nivel de la altura de la medida que Dios demanda. Para eso entonces se requiere la fe y por eso la palabra clave de este libro es: mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Entonces, vamos al texto. El versículo clave: deja que tu luz brille. Nuestro texto, nuestro versículo en diferentes versiones. Y esto conociendo el tiempo, ¿ya?, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
es decir, falta poco tiempo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La demanda del apóstol San Pablo es a un cambio de actitud y a tratar de generar acciones que tengan que ver con las armas de la luz, y a desechar aquellas cosas que no son de Dios. La versión Palabra de Dios para Todos: es bueno que hagan esto, que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante, dice Pablo. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya está acabando, ¿eh? Y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. La otra versión dice: eh, estamos viviendo tiempos muy importantes. Si ustedes han vivido como si estuvieran dormidos, ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Esta forma de expresarlo es muy nítida, muy clara. NTV dice: esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ¿no? Otra versión: hagan todo esto estando conscientes del tiempo que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Y el texto clave para esta lección el título de la lección es inexcusable ante Dios. El versículo clave, Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ya? Entonces estamos viendo que, según el versículo 20, las cosas invisibles de Dios, su poder, su deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, es decir, la naturaleza, siendo entendida por medio de las cosas hechas, lo que se ve, de modo que no tiene excusa. Ninguna persona que realmente sabe observar la naturaleza puede decir que Dios no existe. Es solo el hecho de ver cómo las células componen un gran cuerpo, o cómo el universo es sostenido, el sistema, todos nuestros sistemas, tanto desde la mirada de nuestro propio cuerpo, como si miramos a un vegetal o vemos la observación de los planetas. Todo es tan bien perfectamente hecho que nadie puede decir que no hay una mano inteligente detrás de todo lo que está creado. La verdad central: Dios siempre se ha hecho presente por medio de su revelación natural y especial. La revelación natural es lo que yo les decía recién, a la naturaleza, lo que se ve de manera visible. La revelación especial es la Biblia y es Jesucristo. El ser humano es responsable de su decisión frente a la revelación de Dios. Dios se ha revelado en la naturaleza y se ha revelado en la venida de Jesucristo y en la inspiración de la Biblia. Entonces no hay ninguna excusa para que el hombre diga: no, si no hay forma de llegar a Dios. Los objetivos de esta lección es que dar a conocer la inexcusabilidad del hombre. El hombre no puede tener excusa para decir que Dios no se le ha revelado. Y motivarnos a nosotros, ¿cierto?, a tener una actitud de adoración ante la revelación de Dios. Vamos al punto de observación. No tenemos el tiempo acá para ir palabra por palabra. Yo solo voy a destacar algunas palabras para darles ejemplo a ustedes, de tal forma que ustedes en su libro vayan subrayando y marcando palabras claves y vayan haciendo observaciones. Para eso tienen el libro en la mano.
tampoco les va a dar el tiempo acá para hacer todo eso, pero una vez que terminamos la lección, ustedes pueden tomar el libro y comenzar a marcar, a subrayar según lo que hayan descubierto en la lección misma. Si alguien quiere adelantarse y haber subrayado antes, marcado palabras, anotado, haber hecho listados, está bien. Ya, todo vale con tal de profundizar en la escritura. Entonces, palabras que he subrayado, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Fíjese que Pablo da 3 palabras: siervo, llamado y apartado. ¿Ah? Siervo de Jesucristo, él se considera esclavo de Jesucristo, invitado por Dios, no porque él haya sido voluntariamente un apóstol, y apartado, santificado para el Evangelio de Dios, ya que él había prometido antes de los por quien Dios prometió este Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol San Pablo. Recuerde que la palabra Señor significa amo, gobernador, dueño absoluto, y no era permitido por los judíos creer o nombrar a Jesús como Señor con la tranquilidad y verdad que nosotros hoy día manifestamos. Pero en ese tiempo la palabra Señor tenía un significado tal que no era llegar y usarla. Entonces que Pablo la manifieste acá y declare nuestro Señor Jesucristo. Entonces está Pablo completamente convencido, ya se le ha revelado completamente que Jesús es el Mesías. Pero dice que Jesús, de acuerdo a, a su genealogía natural, humana, pertenecía al linaje de David y que fue declarado hijo de Dios, dice el versículo 4, con poder, según el Espíritu de Santidad, cuando resucitó de los muertos. Ahí está la evidencia de que no es una persona común y corriente, sino que es alguien que ha pasado, ha traspasado y ha vencido la muerte. Y por esa presencia, dice el versículo 5, hemos recibido la gracia y también nosotros hemos recibido, dice Pablo, el apostolado. O sea, hemos recibido la gracia que permite que se aplique a su vida el perdón de los pecados, pero también recibe el apostolado, el ser enviado a predicar el mensaje de salvación y para la obediencia de la fe en todas las naciones, es decir, para que en todas las naciones haya personas que obedezcan a la fe por amor al nombre de Jesucristo. Entre las cuales estáis también vosotros, y ustedes están entre las naciones que han recibido llamado a ser de Jesucristo. El versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, y recordemos que estamos leyendo la introducción de Romanos, versículo capítulo 1, entonces está diciendo, esta carta la estoy escribiendo a todos ustedes, los que están en Roma, amado de Dios, llamado a ser santo. Y luego la salutación normal, constante de Pablo: gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Gracia, porque es el regalo inmerecido de Dios. Paz, porque a través de ese regalo se alcanza la paz, la reconciliación con Dios y también con los demás. Pero dice Pablo, sigue, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, toda la gente sabía que en Roma había una iglesia fiel, porque testigo es mi Dios, dice Pablo, que constantemente hago mención de ustedes en mis oraciones. Pablo era un hombre de oración y estaba preocupado especialmente de la iglesia de Roma. Aquí yo les doy un ejemplo de cómo ustedes tienen que ir haciendo las conexiones. Yo hice la conexión aquí a la palabra de la palabra Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios. Jesucristo, versículo 6, Jesucristo, versículo 8 y versículo 7. ¿Ya? Entonces, ahí se van haciendo las conexiones de palabras que son coincidentes o que se repiten, ¿ya? Y que es su Hijo. También está la palabra vosotros, es decir, los principales protagonistas de esto es Jesucristo y la iglesia de Roma. Y aparece la expresión fe, que la tengo yo en azul. Ya, luego viene el versículo 16, que es
es clave, digamos, para toda la Biblia y para toda nuestra vida, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no para todos, al que cree. Por eso es que nos tenemos que eh, aclarar el concepto de ser hijo de Dios. Hijo de Dios, la Biblia hay dos, digamos, hay una sola forma de ser hijo de Dios, es abriendo el corazón a Jesucristo para que sea el Señor, el amo, el gobernador, el dueño absoluto, reconocer que Jesús murió en la cruz y resucitó, y eso nos convierte en hijos de Dios. Pero a todo aquel que cree, dice Pablo, al judío primero, o sea, el mensaje fue directo a los judíos, pero también al griego. ¿Mm? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol San Pablo da una claridad ahí respecto a, a la fe y a cómo se aplica la salvación y la importancia que tiene el Evangelio para el apóstol San Pablo. Esas palabras ahí usted puede marcarlas y ir haciendo conexiones también. Luego dice el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia. Porque lo que de Dios se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó al ser humano. Dios se reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de Dios y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, si está bien que no veas a Dios, pero puedes ver su creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sigue el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese cómo usa la palabra de tinieblas. Por eso capítulo de nuestro rema habla de dejemos las tinieblas por la luz, porque el corazón se oscurece. ¿Cómo? Profesando ser sabios, se hacen necios. Cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, o sea, haciéndose imágenes corruptibles de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, y adorando a esas imágenes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, así Dios les sacó su protección y los pone expuestos a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, es decir, un desenfreno completo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice la Escritura que la verdad nos hace libre, por lo tanto la mentira nos hace esclavos. ¿Esclavos de qué? En este caso de la inmundicia, de la concupiscencia, y honrando, dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy día hay muchas personas que no necesariamente pertenecen a una religión, pero por ejemplo dicen cosas como el poder está en ti. Entonces con eso está honrando a la criatura, eliminando al Creador. Toman las palabras bonitas de la Biblia y la transforman en palabras de estímulo valórico, pero no en la verdad de Cristo. Entonces dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, dice Pablo, por siempre. Por lo mismo, por todo esto que han hecho, Dios los entregó. Fíjese que es como que no es que Dios vaya y los obligue, sino que Dios les quita su protección. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjese lo que dice este versículo. Sus mujeres cambiaron el uso natural, ¿ya? Y también los hombres, dice el 27, dejando el uso, y especifica más acá, dejando el uso natural de la mujer, acá está, y se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí está hablando claramente acerca de la acción de olvidar a Dios y de hacer uso del cuerpo en contra de la propia naturaleza. Y bueno, y sigue la observación del texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez usa la palabra, Dios los entregó
a una mente reprobada. Fíjese lo que decía. Primero lo entregó a pasiones vergonzosas, pero ahora los entregó a una mente reprobada. O sea, él no puede, Dios no puede ir en contra de la voluntad del ser humano. Podría hacerlo, pero él respeta la voluntad del ser humano. Entonces, eso es como que Dios los entrega. Si usted quiere tener sus pasiones vergonzosas, dice Dios, ahí yo no hago nada. No puedo si usted no me quiere tomar en cuenta. Y también los entrego a una mente reprobada. Si no quiere pensar, razonar en Dios, bueno, haga lo que ustedes quieran. Y de ahí surgen, eh, estando testado de toda una lista grande de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Yo subrayé solo algunas que son fáciles de describir, pero malignidades, desde el punto de vista médico, según lo que encontré en los diccionarios, se refiere a una especie de cáncer, es decir, o una célula que está dañada, pero que se sigue multiplicando y puede producir incluso hasta una metástasis. Entonces, desde el punto de vista espiritual, eh, el ser humano, al cambiar, al ser entregado a sus pasiones vergonzosas y al cambiar el uso natural, y también al tener una mente reprobada, digamos, porque en todo sentido se quiere alejar de Dios, ignorar a Dios y tratar lo menos posible de creer en Jesucristo, entonces se convierten en toda esta lista de pecados, donde se considera la malignidad como algo que tiene que ver también con el carácter del punto de vista ya teológico bíblico, tiene que ver con un carácter que no admite eh, que todo lo ve desde una perspectiva negativa, quejumbrosa y que contagia y que negativamente al entorno, es decir, va ensuciando a los demás. Los murmuradores ya conocen, y los detractores ya tienen que ver con aquellas personas que, se me fue la palabra en este momento, pero son quienes hablan mal de otros, difaman a otros. Ese es un detractor, una persona que inventa, exagera, malinterpreta o intencionalmente se refiere de una manera negativa en contra de otra persona, lo difama, es decir, entonces ese es un detractor. Dense cuenta que todas estas cosas, toda esta lista, se refiere a gente que tiene mente reprobada. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede ser detractor, no puede estar hablando mal de los demás. Un hijo de Dios no puede tener una maldad interior que vaya contagiando a otros. A veces surgen en la iglesia este tipo de personas, pero no es normal. Es una enfermedad directamente espiritual. Aborrecedores de Dios, inventores de males. Es decir, que se le ocurre hacer algo malo. O sea, son creativos, pero para lo malo. Sin afecto natural. Esta es otra palabra que quise subrayar, porque tiene que ver más especialmente con que el hijo ya pierde sensibilidad respecto a su madre, por ejemplo, a su padre, a su hermano, ¿no? Ya no hay sensibilidad respecto al dolor del otro, no hay afecto natural. ¿Por qué? Porque se va endureciendo el ser humano. Hoy día vemos muertes, vemos asesinatos, vemos sufrimiento, enfermedades catastróficas y lo vemos por las noticias y parece que nada hubiese pasado. Es un número más, murió otro más. Entonces, el afecto natural se va perdiendo. ¿A causa de qué? A causa de que Dios los entregó a como le llamamos acá, a sus pasiones vergonzosas y los entregó a una mente reprobada. Y ese es el resultado, este tipo de personas. Entonces, los que practican tales cosas, dice Pablo, son dignos de muerte. No solamente son dignos de muerte, sino están viviendo como zombies, son muertos en vida, y si el Señor viniera, ellos no van a pasar la vida, van a mantenerse muertos.
no solo la hacen, sino que también se complacen, o sea, premian, aplauden, felicitan a los que la practican. Entonces ahora vamos a lo que es el texto mismo. Ustedes tienen ese texto, ahí ustedes deben ir marcando y subrayando, ¿ya? Vamos a la observación, ¿ya? Perdón, vamos ahora a, a comentar lo mismo de la observación. Vemos que Pablo se menciona como esclavo de Jesucristo. Entonces, con eso, como dije yo al principio, reconoce el señorío de Cristo y asume que es un llamamiento divino, por eso él es apóstol, es un plan perfecto de Dios. ¿Y esto qué significa? Que Dios tiene un plan para cada hombre y cada mujer. ¿Ya? El apóstol va por terrenos profundos, desde el reconocimiento de la grandeza del Hijo de Dios, lo que yo dije, reconocerlo como Señor, hasta declarar la ausencia de la excusa válida para que el hombre desvíe su adoración. No hay ninguna razón para que el hombre no adore a Dios. Cualquier cosa es una excusa que no tiene valor. De aquí que ha sido manifestado desde el principio en la historia con gran poder y gloria. La revelación de Dios está hoy día activa y está presente. ¿Ya? Vamos a una interpretación. El hombre es inexcusable ante Dios. El texto que leímos, Romanos 1, 18 al 23, donde está el fundamento. Versículo 18, ¿ya? Vemos que en los versículos anteriores, el apóstol Pablo declara el poder del Evangelio que se extiende para el hombre de todas las naciones y ofreciendo salvación completa. Pablo menciona la terrible contradicción que viven los hombres que prefieren la impiedad, la injusticia y quienes en su maldad impiden que se conozca la verdad. Ya lo dijimos. Ya, es la muerte. Es la muerte. Esa es la realidad. De los están vivos en muertos. Yo le llamo zombies. Porque están vivos desde el punto de vista biológico, pero espiritualmente están muertos. La ira de Dios, desde este punto de vista, surge como el castigo inevitable del pecado. El pecado ciega a los hombres, ¿ya? Y la idea del pecado es precisamente alejar al hombre de Dios, ¿ya? Pero fue Dios mismo quien les ha dado oportunidad, nos ha dado oportunidad para tener una nueva identidad. En el versículo 20 que ustedes tienen ahí, Dios se da a conocer en la creación, ya lo mencioné. ¿Ya? Entonces no hay ninguna disculpa para que el hombre no diga, no hay ninguna razón, ninguna justificación para decir que el hombre no tiene cómo conocer a Dios. ¿Ya? Hay hombres que aún sabiendo que existe Dios y reconociendo que está presente, no quieren glorificarlo, no quieren agradecerlo y prefieren estar en la oscuridad. ¿Ya? ¿Quiénes son esas personas? Sabios en su propia opinión. Versículos 22 y 23 dice la escritura que ellos se hicieron tontos. Fatuos o necios, la palabra es tonto. Eh, al nivel de cambiar la adoración a Dios por imágenes de hombres y de animales. ¿Ya? El hombre prefirió las criaturas, eso es pecado. ¿Ya? Entonces, a causa de la soberbia de los hombres, no hay ninguna razón para justificar el cambio tan mal hecho. O sea, ¿por qué eligieron a la maldad? Eligieron a las criaturas y no a Dios. ¿Ya? Y ellos, el ser humano, arma su propio objeto de culto en lugar de darle la gloria y el honor a nuestro Señor, único Dios Todopoderoso. El primer punto que estábamos viendo es el hombre es inexcusable ante Dios. El segundo punto de nuestra interpretación es la revelación de Dios y la rebelión del hombre. Como consecuencia de la mala decisión del hombre de alejarse de Dios, de olvidar a Dios, de hacer sus propios dioses y del deseo de quitarle la gloria a Dios, el Señor los entrega, los suelta. Bueno, si usted no quiere, no. Ustedes traten de encontrar el verdadero placer, la paz, el gozo. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo declara, ¿ya?, que el abandono de Dios no da ningún fruto positivo. ¿Ya? Dios deja, si usted quiere, hágalo como usted quiera, como el hijo pródigo, como el padre al hijo pródigo. Ahora,
El problema es que el ser humano se olvida, bueno, haga lo que quiera, pero va a venir juicio. Dios pedirá cuenta, pareciera que tarda, pero Dios pedirá cuenta. Entonces, no podemos negar la ley el pecado porque engendra pecado. No es que Dios está abandonando a los hombres, sino que los hombres abandonan a Dios para poder pecar libremente, se alejan lo más posible de la luz para estar en la oscuridad. El versículo 25 nos muestra que en un contraste radical, Pablo muestra lo absurdo del canje, o sea que cambiar a Dios, ¿ya? eh, por, eh, por, eh, por un culto terrenal, humano, realmente es un absurdo. Pablo está escribiendo, dice el 26-27, hacia una sociedad de una cultura y un tiempo definidos. No podemos negar que los problemas morales que revela Pablo acá en estos textos se repiten a lo largo de la historia y de los tiempos. Y hoy día no solamente están presentes, sino que hoy día están desatados y aún yo creo que hay palabras nuevas para poder mencionar los tipos de pecados que han ido surgiendo. Roma estaba viviendo momentos difíciles. Los filósofos y los poetas escribían sus reseñas lamentando el momento que estaban viviendo desde el punto de vista moral. Y el Pablo se unía en este aspecto a ese desaliento que había respecto a la sociedad romana. Ya, las personas se arrojan a pasiones desenfrenadas, se apartan conscientemente del amoroso Señor y Salvador. ¿Cuál es el perfil del hombre del pecador? A partir de este momento, Pablo hace una lista clara de palabras de las que yo ya mencioné, por lo tanto no lo vamos a volver a repetir, pero ustedes lo tienen ahí en el libro. Ahí está la lista completa: contencioso, calumniador, aborrecedor de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobediente a los padres. Fíjense cómo Pablo menciona la desobediencia a los padres va destruyendo los lazos familiares y termina en la depravación y la falta de afecto natural. Estas acciones terribles se originan porque los hombres han dejado de tener en cuenta a Dios y por ende también sufren las consecuencias de esto. Ya ellos desafían a Dios, ellos se degeneran y se gozan de manera en aquellas cosas que desagradan a Dios y que al final les produce daño a ellos mismos porque los conduce a la muerte espiritual. La muerte, considérese muerte espiritual, lo que significa que pierde sensibilidad para las cosas espirituales. Siempre una persona que vive en esta condición no tiene sensibilidad a las cosas espirituales. ¿Ya? Y aunque la persona esté dentro de la iglesia y practique el pecado, entonces pierde sensibilidad. A pesar de eso, digamos, ese es como una primera consecuencia, pero la otra consecuencia, lo dice Pablo acá, su sentencia fue firmada por sus propios actos que lo llevaron a la destrucción, al ser humano. ¿Qué aplicación tenemos en nuestras lecciones de hoy? Ayer y hoy, el hombre no ha cambiado en su inconsciencia, es decir, sigue inconsciencia respecto de Dios, sigue disputando el poder y la adoración con el Creador. Un verdadero discípulo de Jesucristo es capaz de leer la historia, lo que estamos mencionando ahora, con la suficiente sabiduría y determinación para ser agentes de cambio. No importa cómo hayamos llegado acá, acá donde estamos, pero como sea, sí podemos salir de esta, de tal forma que en su entorno esta historia no se repita. Mientras yo viva, eso no va a pasar. Eso dice el discípulo. Puede que todo el mundo vaya hacia allá, pero si yo estoy presente, eso no va a pasar. Queridos, la participación clara y eficaz de la iglesia y del individuo, la persona, del discípulo de Cristo, es fundamental para esta sociedad que está en decadencia. En segundo lugar, para aplicación vemos que Dios es amor. ¿Cuánta pertinencia tiene este pasaje en nuestros días? La pasión por alcanzar a otros para Cristo nos debe impulsar con más fuerza en el tiempo de tanta necesidad que vivimos, a fin de que el amor de Dios alcance a muchas personas. ¿A través de qué decimos nosotros? A través de los gestos de amor. Es decir, está el mensaje de Romanos, es como hecho para nosotros, para nuestro tiempo.
En tercer lugar, vemos la importancia del testimonio. No podemos permanecer impávidos ante un mundo que se convulsiona. Como discípulos de Cristo, somos agentes de cambio. Esa es la clave. El mejor ejemplo somos nosotros mismos. Con nuestra forma de vivir, testificamos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que leímos, llegamos a esta conclusión. Nosotros podemos ser agentes de cambio, no importa cómo los demás vayan. Pero yo, como discípulo de Cristo, soy un agente de cambio. Y por último, en el libro usted encuentra un reto de la semana y una aplicación práctica. Deja que tú lo brille. ¿Cuál es el reto de esta semana? Escribe 2 razones por las que el hombre es inexcusable ante Dios. ¿Se acuerda que dijimos? Dios se revela de manera natural y de manera especial. ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso y ahí puede poner la respuesta en su libro. Y el otro desafío, que es un desafío práctico, deja que tú lo brille, es haz una lista de 3 personas por las cuales estarás orando durante un mes a partir de hoy para que conozcan a Cristo. Es decir, ya no son 3 personas de iglesia, ni son 3 personas que vayan a otra iglesia, sino 3 personas que el Señor ponga en tu corazón, no importa las características en realidad. Pero la idea es que tú estés orando durante un mes por esas 3 personas. Y así, ¿qué dices tú? Deja que tu luz brille. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Ya? Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.